La Organización de los Estados Americanos, la OEA. Esta semana, el secretario general de ese organismo, el exministro de Relaciones Exteriores uruguayo Luis Almagro, le envió una carta a Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y en esa carta él formuló una serie de reparos a lo que tiene que ver con la transparencia o no de las elecciones legislativas que habrá en ese país el próximo 6 de diciembre. Son unas elecciones claves, la oposición considera que ahí puede darle un vuelco al curso político de Venezuela y por supuesto el presidente Nicolás Maduro y sus fuerzas oficialistas pretenden continuar con las mayorías en el Parlamento venezolano. En esa carta, el señor Almagro le dice a Tibisay Lucena que no hay un nivel de transparencia y de garantías electorales que usted y el Consejo Nacional Electoral deben mantener. Y también le señala el señor Almagro, dice, por fin después de una década con un liderazgo timorato ha cambiado todo en Venezuela. Esencialmente lo que señala el señor Almagro es que no hay garantías para la oposición, que no habrá transparencia, y entonces Andrés Oppenheimer, columnista del diario The Miami Herald y del Nuevo Herald y de otros periódicos del mundo, ha escrito una columna en donde señala que finalmente la Organización de los Estados Americanos ha vuelto a la vida esta semana. Se titula la columna precisamente algo así como la OEA regresó, se despertó la OEA, y señala el señor Oppenheimer que después de los 2 periodos como secretario general de la OEA del exministro chileno José Miguel Insulza, que según Oppenheimer era un hombre muy tibio, aparece por último y milagrosamente el señor Luis Almagro y le está pidiendo garantías a Venezuela para que las elecciones sean transparentes. ¿Está de acuerdo con Oppenheimer? ¿La OEA volvió a ser lo que debería haber sido o lo que es? En cierto sentido, sí. Efectivamente, yo creo que esta carta de Almagro demuestra hasta qué punto. Yo creo que esta carta de alguna manera ha conseguido sacar a la OEA de este estado comatoso en el que se encontraba y que prácticamente ya todo el mundo sabía, coincide en señalar, que había entrado en una disfunción tan calamitosa que amenazaba prácticamente, la amenazaba existencialmente. Yo creo que después del espectáculo en el que todos vimos el grado de disfunción cuando la disputa entre Colombia y Venezuela, donde Almagro prácticamente no pintó nada. Bien es cierto que por errores de unos y otros, no es este momento el momento de señalar las responsabilidades de cada cual, pero lo cierto es que la OEA se mostró como una organización inútil, intrascendente. Y por otro lado, yo creo que esta carta de Almagro era inevitable. Todo el mundo estaba constatando y constata que las condiciones para la celebración de las elecciones en Venezuela son imposibles para los estándares de transparencia, de democratización, porque no están dadas las condiciones. Y no solo por las más recientes, sino por las que se han ido acumulando en el curso de los últimos meses con el encarcelamiento de presos políticos. De tal suerte que yo sí coincido con el señor Oppenheimer, pero también es muy cierto que una golondrina no hace el verano. Yo creo que se necesitan más muestras de este tipo, no solamente de Almagro, sino de la OEA, y yo creo que es una misión cuesta arriba. Vamos a ver si Almagro puede ir más allá de este tipo de manifestaciones muy puntuales, porque la OEA se le está jugando, yo creo que se está jugando su futuro. Las autoridades venezolanas no van a permitir que lleguen observadores de la OEA ni de la Unión Europea para los días de los comicios legislativos en Venezuela el 6 de diciembre. Pero hay más noticias con Venezuela, Muni, tienen que ver con el arresto esta semana de 2 sobrinos de Cilia Flores, la primera dama venezolana, la esposa del presidente Nicolás Maduro. Se trata de Efraín Campo Flores y de Francisco Flores de Freitas, de 29 años el primero y 30 el segundo, y fueron detenidos por agentes de la DEA, la agencia antidroga, agentes encubiertos en Puerto Príncipe, en Haití, porque estaban transportando 800 kilos de cocaína. Han sido puestos a disposición de la justicia de Estados Unidos en una corte en Nueva York. Supuestamente pueden llegar a enfrentar hasta la cadena perpetua aquí en Estados Unidos, según han dicho varios periódicos. Lo que llama la atención es que en el diario The New York Times hoy hay un artículo titulado "El escándalo familiar puede cambiar la posición del líder venezolano, es decir, de Maduro, de cara a las elecciones precisamente del 6 de diciembre". Y dice que Cilia Flores, la primera dama venezolana, ha sido acusada con justicia de nepotismo. Dice que cuando era presidenta de la Asamblea Nacional tenía 40 parientes en puestos relacionados con la Asamblea Nacional. Incluso citan una broma en Venezuela
señalan que cuando alguien decía Flores, el apellido Flores en voz alta en la Asamblea Nacional, se volteaba media Asamblea Nacional como si fueran parientes de Cilia Flores, y además señalan que en Venezuela el poder, y no ha sido el caso del presidente Nicolás Maduro con sus parientes cercanos, ha ejercido mucho el nepotismo. Hugo Chávez fue presidente 14 años y tuvo a su hermano Argenis como presidente de la Corporación Estatal de Energía y a su hermano Adán como ministro de Educación. ¿Perjudica esto de cara al 6 de diciembre al chavismo, al partido de Nicolás Maduro? Hasta cierto punto sí, y es claro que la democracia es inversamente proporcional al nepotismo. Países más democráticos tienen menores niveles de nepotismo y obviamente Venezuela hace rato dejó de ser una democracia. Lo que es llamativo es cómo hay de ruido en este momento las semanas antes de las elecciones, y me temo que ese ruido se va a convertir en algo muchísimo más fuerte a medida que se acercan las elecciones. Hay una noticia adicional con respecto a la OEA, es que llegó Bernardo Álvarez. Bernardo Álvarez fue embajador ante la Casa Blanca, embajador venezolano ante la Casa Blanca, y fue expulsado en el año 2010 y ha regresado como embajador ante la OEA y ha regresado a presidir el Consejo Permanente. Entonces yo creo que es un nuevo capítulo en la relación entre la OEA y Venezuela que va a tener muchísimas aristas. Bernardo Álvarez en este momento obviamente llega representando un gobierno que ha dicho que lo que hizo la OEA fue una amenaza pervertida a Venezuela, y están las tensiones muy altas. Volviendo al tema de la familia Maduro, sobre este arresto de los parientes de Cilia Flores me llamó la atención un asunto, y es cómo Haití está cada vez menos sujeto a la influencia venezolana. Haití ha sido uno de los países más beneficiados por Petrocaribe, y en la medida en que obviamente pierde su capacidad Petrocaribe y bajan los precios del petróleo, Haití pues no tiene tanta lealtad con Venezuela, y hay cierto nivel de indignación entre el gobierno venezolano por el hecho de que Haití entregó a estos parientes y se alió más con Estados Unidos, con quien tiene una especie de tratado de expulsión, de que si pescan a alguien en Haití y los pide la autoridad de Estados Unidos, los mandan. Yo creo que todas estas noticias lo que dan a entender es que se erosiona el poder el que tiene Venezuela a nivel internacional, se erosiona el apoyo que tiene a nivel internacional, pero sigue faltando un elemento, y es dónde están los otros países de la OEA celebrando la carta que mandó Almagro al Consejo Nacional Electoral, y llaman mucho la atención los silencios que hay entre los países vecinos. Es algo que no me termina de sorprender. José Jaime, a propósito de la columna de Andrés Oppenheimer, termina él señalando que quizá Luis Almagro, el secretario general de la OEA, está anticipándose a los tiempos que vienen, porque añade Oppenheimer, hay elecciones el próximo 22 de noviembre en Argentina, puede que cambie el poder y que lo pierdan los kirchneristas por una parte, y por otra parte en el Brasil pues está sumida en una gran crisis Dilma Rousseff, de presidenta de izquierda del Partido de los Trabajadores, por el escándalo de Petrobras y por muchos otros inconvenientes. ¿Puede ser eso también? Yo creo que sí, yo creo que estamos viviendo una época muy interesante, fascinante, porque el poder político ya no es lo que era antes, ¿no? Y si me permites hacer una corta reflexión sobre el tema de Venezuela, que es muy interesante en este sentido. Yo recuerdo mucho que, no sé si ustedes están familiarizados con un artículo y después un libro fabuloso que escribió Octavio Paz, que se llama El ogro filantrópico, que era la descripción de este Estado que se convertía prácticamente en rehén de estas castas políticas y administraba el poder como si fuera de las familias de las castas políticas. En parte, de alguna manera, esta tradición, por decirlo de alguna manera, nos venía del régimen patrimonialista español que heredamos de España y que, bueno, lo abrazamos con mucho entusiasmo en América Latina. Y este ogro filantrópico que fue prodigando estas castas políticas en el poder, las convirtió en dueños de la hacienda durante muchas décadas. Eso pasó en México, eso pasó en América Central, en América Latina, y lo seguimos viendo en países como Venezuela, donde una familia, donde una casta política sigue siendo la dueña de este poder. La gran pregunta que yo me haría es, ¿esto significa que este ogro filantrópico, este Estado dominado por unas castas políticas, sigue teniendo una larga vida en América Latina y por eso quizá otros países no se pronuncian en contra de lo que está pasando en Venezuela? ¿O es que este ogro filantrópico está lanzando los últimos estertores y la comunidad internacional, que tiene más
controles, si hay más investigaciones y donde incluso la justicia de Estados Unidos tiene el brazo más largo, lo va a seguir viviendo y gozando y paseando sus anchas por América Latina? Yo creo que es una gran pregunta, pero yo me atrevería a decir que estamos en las últimas etapas de este oro filantrópico y el hecho de que hayan atrapado a miembros de la familia de Nicolás Maduro y su esposa es un buen comienzo.